Les saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Katia. Les hablo de Lima, Perú. Comparto mi testimonio con Jesús de amor y de misericordia, y también para advertirles acerca de las trampas, del ocultismo y la nueva era. Desde mis inicios, debido a la cultura en mi país y al curanderismo y muchas cosas, desde temprana edad en realidad tuvo acceso a mi vida, debido a que desde los inicios mi mamá sufrió un embarazo muy difícil. Ella me decía que vomitaba siempre, hasta el día en que nací. Más adelante llegó a sus manos una carta de un familiar que le había indicado de que en realidad quería que yo no naciera y quería deshacerse de mí, tanto de mi madre, por odio. Para esto ya mi mamá estaba embarazada de mi hermano, tenía solo 6 meses. Y ella se da cuenta de esto y le recomienda a un parapsicólogo. Va y mi mamá es enfermera. Para esto va y simplemente este supuesto parapsicólogo le dice que le va a ayudar y le ayudó. Después nos dimos cuenta de que obviamente era un curandero, no era un parapsicólogo. El tema es que luego de esto, tanto mi hermano como yo sufrimos consecuencias, sí, pero la misericordia de Jesús es más grande. Pues yo nací, si bien es cierto, después tuve problemas mucho con el miedo, me daba miedo muchas cosas, era una chica muy miedosa. Y también mi hermano de pequeño sufrió bastante con asma y otro tipo de cosas. Y bueno, y mis padres, acostumbrados a lo que habían aprendido, cuando yo tenía miedo, solían pasarte huevo, te pasaban periódico, pasaban azufre para el susto, dicen, y no sé qué tantas cosas más que me acuerdo. Eso fue un tiempo, pero en realidad en mis encuentros en realidad con todo este tema de la nueva era del ocultismo fue cuando yo estaba terminando el colegio, porque un familiar me da un libro. Yo estaba terminando el colegio y estaba viendo qué quería hacer, y un familiar me da un libro que se llama El poder está dentro de ti, que es de Louise Hay. Y bueno, lo leí, ¿no? Donde básicamente este libro te hablaba acerca de que tú podías hacer lo que querías hacer, que el poder estaba en ti. Y era un libro básicamente, aparentemente de autoayuda. En realidad era un libro también de metafísica. Y bueno, yo no lo sabía, simplemente lo leí, a mi edad era curiosa y lo seguí leyendo, ¿no? Esto hizo de que comenzara a leer esta autora. Y sin darme cuenta comencé a leer sus libros, ¿no? En los cuales te hablaban del poder está dentro de ti, usted puede sanar su vida, sana tu cuerpo, en lo cual básicamente a mi temprana edad te introducían ideas como que todo está en ti, tú puedes hacerlo. Y, y bueno, esto hizo de que me volviera egoísta y dijera, todo está en mí, puedo hacerlo, puedo lograr lo que fuera. Pero además de eso hizo que sea autosuficiente y no necesitara de Dios ni de mucho más. Bueno, para esa edad tampoco es que había tenido un encuentro con Jesús. Después de esto, ahí comenzaron los inicios de que tuviera contacto con la nueva era. Pues sin saberlo, Louise Hay es una de las maestras metafísicas que inició todo este ciclo de, de la nueva era, en donde a mi temprana edad, a mi corta edad, ya comenzaban esas ideas de, de los libros de autoayuda que actualmente están utilizando mucho, ¿no? En los cuales se está metiendo la metafísica y las ideas totalmente contrarias a lo que nos dice Jesús, ¿no? Mientras que Jesús te dice que ames a tus hermanos, que lo ayudes, que sin Jesús no podemos nada, que Él es el camino, verdad y vida. Estos libros de autoayuda, de metafísica, para comenzar no te hablan para nada de Dios, simplemente hablan de un poder superior.
pero básicamente te dicen que eres tú quien tiene el poder, que tú tienes el control. Es decir, si tú estás enfermo, tú te puedes sanar. Si tú tienes algún problema, tú lo puedes lograr, está en ti el poder, que es muy distinto a lo que nos enseña Jesús. Pero en ese entonces no lo sabía. Después de ello comencé a leer más de este tipo de libros, comencé a comprar más libros, me gustaba leer y poco a poco me fui metiendo en ello, ¿no? Comencé a leer eh, libros de Deepak Chopra, comencé a leer otros libros de meditación, comencé a escuchar música, comencé a escuchar música de la nueva, sin saberlo eran de la nueva era, porque para ese tiempo me estresaba mucho, me dolía mucho la cabeza y como estaba en tiempo de preparación para la universidad, me acuerdo de que ponía este tipo de música, música reiki, de la medicina china, feng shui y todo este tipo de músicas que básicamente lo que lograban o por lo que me atraían era que sus sonidos hacían que no sienta el dolor, se me quitaba el dolor y aparentemente me relajaba. Sin darme cuenta, lo ponía siempre de fondo mientras leía, estudiaba y, y aparentemente me sentía bien, estaba tranquila. Y esa fue la forma como poco a poco me fui enganchando, porque en realidad aparentemente funciona. Y a quienes lo están probando o quienes lo intentan probar se van a dar cuenta o el enemigo les va a engañar y les va a decir, sí, pero mira, funciona, ya no tienes dolor de cabeza, ya no te duele tal cosa, te relajaste, estás mejor. Luego de ahí me acuerdo de que mi ansiedad comenzó a crecer, entonces una amiga me recomendó que fuera a acupuntura, que eso me iba a relajar. Bueno, fui con mi madre, fui con mi madre y en realidad eh, recuerdo de que al comienzo decía, ¿cómo voy a soportar esas agujas, no? Pero no las sientes. Cuando estuve ahí me hicieron acupuntura, moxibustión y esto fue lo que me atrajo y creo que a la mayoría. ¿Qué pasó durante estas terapias donde te ponen las agujas? Bueno, en mi caso, como era sistema nervioso, supuestamente me pusieron en la espalda, me pusieron no sé cuántas agujas. Y mientras tanto, me ponían ese tipo de música que yo escuchaba, es decir, esa música china, esa música instrumental que te ponen de relajación, de reiki y todo ello. Lo que pasó, amados hermanos, las primeras veces que hizo que volviera, porque me sentía como si estuviera volando, era que mientras supuestamente relajaba mi cuerpo y por otro lado estaban poniendo esta música, recuerdo que en las primeras veces llegó un inicio en que me relajaba tanto que en un momento sentí que salía de mi cuerpo, sentía que como que estaba flotando. Y eso fue una experiencia para un joven sacada de este mundo. El tema es que yo tomé eso, que eso me hacía bien y me relajaba, así que creo que iba una vez por semana. Hasta que llegó un punto en que dije, oye, esto sí funciona, esto sí me está funcionando y no tantos medicamentos que me daban para relajarme. Entonces comenzó mi interés por este tipo de medicinas, porque dije, sí funciona. Eh, Mientras que los tranquilizantes que me daban, la medicina normal no lo hacía. Entonces comencé a meterme más y más, por ver la efectividad que ésta presentaba, comencé a meterme más y más dentro de ella. Debido a que luego que pasó, que tuve problemas médicos, puesto que me detectan síndrome de ovario poliquístico y tenía problemas con flujos de sangre. Esto hacía que me vuelva anémica y muchas otras cosas más. Luego de eso, lo que me daban eran otros medicamentos que básicamente no me hacían nada. Seguí buscando terapias alternativas.
Dentro de ellas, otra de las cosas que me fastidiaba era la columna. Entonces, ¿qué hice? Me recomendaron quiroprácticos. Bien, me fue quiropraxia, los médicos con sus manos enderezan tu columna y hasta ahí no parecía nada raro. Luego me decían que yo tenía que practicar unos ejercicios en casa. Estos ejercicios en casa, yo no sabía qué era, simplemente me decían que después de las terapias tenía que hacer eso para que mi columna poco a poco vaya ganando movimiento. Yo las hacía y en verdad me relajaban, en verdad sentía que sí funcionaba. Así que me decían que lo haga antes de dormir y también al levantarme. Y yo lo hacía. Luego me enteré de que este doctor practicaba yoga y, y los ejercicios en sí que me estaba dando eran de yoga y yo no lo sabía. Poco a poco fue aún peor mi ansiedad. Aparentemente mi columna estaba mejor. Luego ya no tuve tiempo por la universidad. Lo dejé y mi columna volvió a estar mal. Volvió mi ansiedad, volvió el dolor, volvió todo. Y luego de ello yo dije, no voy a tener el chance de poder asistir a todas esas terapias, pero yo también lo puedo hacer sola. Hasta llegué a la idea como ya estaba en la universidad, de yo misma estudiar y a ver que yo misma pueda tratarme a mí misma. Entonces caí en cuenta de que en una universidad me podían enseñar auriculopuntura, que básicamente era como la acupuntura, pero en la oreja, y que era fácil de emplear, y fui. Ahí me di cuenta, me enseñaron medicina tradicional china, lo que ellos hablan de las teorías de los 5 elementos y una serie de conocimientos ancestrales complejos que ellos relacionan. De modo que poco a poco me fui metiendo más y más. Afortunadamente luego pasó el tiempo, no lo pude terminar y bueno, lo dejé. Lo dejé, pero en todo ese tiempo, cuando lo dejé, eh, me sentía muy mal. Todo, en realidad tenía problemas en casi todo el cuerpo, pero básicamente era a nivel mental. Tenía mucha ansiedad, mucho estrés, eh, estaba muy irritable y la verdad era como que me daba todo igual, era como si estuviera muerta en vida. En realidad no tenía la capacidad ni siquiera de sentir el aire. Metida en mis cosas, en la universidad y tanto, no me pude dar cuenta de más hasta que un punto, cuando ya estaba estudiando y trabajando, eh, ya conocí a Jesús. Pasó un tiempo donde ya tengo mi retiro y conozco a Jesús en la comunidad de Lima, Perú, de 1 Corintios 13, y ahí entiendo muchas cosas de todo lo que me estaba pasando en esos momentos. Jesús tuvo piedad y misericordia de mí, me sana en ese retiro, y el problema que tenía de ovario poliquístico, el flujo de sangre, me sanó, me liberó. Pero y hasta ahí no tomaba en cuenta en los lazos, cadenas y ataduras que estaban en mí, que no había roto porque ni siquiera sabía que existían. Pasado un tiempo, dejo de perseverar, dejo de asistir a las reuniones que normalmente tenía con mis grupos carismáticos. ¿Y qué pasó? Que nuevamente caigo en esto eh, de estresarme, de sentirme mal, de que mi columna está mal y que todo estaba mal en mi vida. Entonces, ahora veo en las iglesias, me habían recomendado unas monjitas, dentro de las parroquias habían centros de reflexología. Entonces me recomendaron que vaya para que me pudieran hacer este masaje en los pies, reflexología, y con eso me iba a calmar. Yo dije, bueno, eh, aproveché y fui. Y estaba yendo y la verdad es que sí, me relajaba y decía, bueno, está bien, funciona, y no me daba cuenta de más, hasta que un día invito a un familiar
a que me acompaña, y este familiar, los terapeutas del lugar le dicen que van a hacer un curso, que es una profesión muy bonita, que pueden ayudar a mucha gente, y este familiar pues se anima y comienza a estudiar, y comienza a estudiar todo ello. Comienzan a enseñarle reflexología y tantas otras cosas más. Luego de ahí, como yo lo llevé y sabía que yo era paciente de eso, eh, simplemente luego me dice para que cuando ya está terminando y después de que estudia todo, que yo sea eh, su paciente para que pueda eh, hacer su trabajo monográfico casi de terminar. Y, y para ese entonces yo yo ya sabía que no era en realidad el camino, aunque tenía mis dudas porque reflexología no decía nada de nueva era, pero dentro de cuando, cuando me habla acerca de la afectividad termino cayendo en lo mismo y nuevamente soy paciente, pero al ser paciente ya eh, este familiar me explica, ¿no? De que en realidad cómo funcionaba todo para que pudiera ayudarle. De modo de que ahí me doy cuenta de que no solo utilizaba reflexología, utilizaba medicina tradicional china y cruzaban muchas cosas. Entonces, nuevamente tomo estas terapias que, que no hacen más que seguir metiéndome en todo esto de la nueva era. Después de eso, me doy cuenta de que no podía seguir en ello, porque en realidad no me estaba llevando a nada bueno, pero todavía seguía en mí la duda porque no era un tema claro si la reflexología pertenecía o no a la nueva era, si tal o cual cosa no lo era. Bueno, luego de un tiempo decido volver realmente a Cristo, y cuando decido volver a Cristo y entregarle mi vida, de verdad seguirlo, me arrepiento de todo ello y me acerco a Jesús e iba todos los días a Jesús a Eucaristía. Cuando voy a Jesús a Eucaristía, Cuando voy a Jesús a Eucaristía veo que en este centro donde iba, yo estaba, yo estaba adorando en un piso, y en otro piso habían este centro también de reflexología, ¿no? Pero ahora caía en esa contradicción. ¿Por qué en una iglesia están ofreciendo eso? Y luego me ponía y caí en cuenta que en otras iglesias que conocía también lo estaban ofreciendo. Pero en esos momentos no me daba cuenta, decía, ¿cómo voy a ir contra todos ellos y decirles que eso no es de Dios y por qué lo ofrecen en una iglesia? Simplemente en esos momentos me ponía a adorar a Jesús y a orar. Y caigo en cuenta que después de ello conozco en ese preciso momento, bueno, en ese tiempo en que iba a adorar a Jesús de Eucaristía, conozco al padre Jeremy y a los hermanos de la Asociación Paniagua, y precisamente ahí el padre Jeremy oró por mí, por sanación, por liberación. Estuvieron aquí en Lima, Perú, por 5 días haciendo retiros también en mi comunidad y en otros lugares. Ahí entiendo la importancia de Jesús, de seguirlo, de cerrar todas las puertas al enemigo. Y luego quedó, Jesús me sana en su misericordia. Ya dejé de usar anteojos, me muestra sus maravillas. También ya no tengo quistes para esas fechas. Y luego de ahí retornan a España y quedamos en contacto a través de los grupos y bueno, a través del canal de YouTube donde siempre estaban haciendo charlas, de modo que yo les podía seguir, y desde acá les estaba siguiendo y escuchaba siempre las charlas del padre Jeremy, y también
veía la forma de poder estar presente de esa manera también en las misas de sanación. Y escuchaba a lo largo de ese tiempo acerca de la importancia de Jesús, de seguirlo, de realmente proclamar su nombre. Escuchaba cada charla, pero siempre había algo que lo escuchaba, pero era como que no lo asimilaba. Es decir, lo escuchaba de conocimiento, pero no lo interiorizaba totalmente. Había algo que me estaba bloqueando. Ya Jesús me había sanado, ya Jesús me había liberado, pero sentía que faltaba algo más. Y, y no tenía esa fuerza que le veía al padre Jeremy de siempre estar proclamando y con esa fe viva. Luego yo seguí aprendiendo, seguía orando, porque todo este tiempo me la pasé orando a Jesús Eucaristía, asistiendo a misa todos los días, comulgando, viviendo en gracia. Y después de ello, simplemente sentía que algo más faltaba, que mi fe no estaba totalmente viva, a pesar de que estaba en gracia y haciendo todo lo que se suponía que tenía que hacer. Pero no me daba cuenta que había algo que me estaba bloqueando. Luego para estas fechas ya me indican, me pongo mal y me dicen de que tengo síndrome, ya no me indican que tengo síndrome de ovario poliquístico, sino que tengo endometriosis. Y bueno, al comienzo me asustó un poco porque no sabía que era eso, pero luego dije que sea la voluntad de Jesús, que sea la voluntad de Jesús. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo en ti y que puedes glorificarte con mi testimonio y puedes sanarme. Justo para estas fechas, el padre Jeremy convoca a una misa de sanación y dije, por estas fechas voy a escucharla. Para mí eran las 4 de la mañana, me conecté y solo pude escuchar hasta la homilía, pero la homilía fue suficiente, fue el arma que Jesús utilizó para poder darme cuenta de todo lo que había caído, que no recordaba absolutamente nada de todo lo que había pasado. No recordaba cómo es que había entrado en estos caminos de la nueva era, y en esa homilía del padre Jeremy es como si diera mi testimonio de todo lo que había pasado y acerca de las trampas, los engaños que había pasado, y cómo después es que simplemente es como una persona que no siente, está presente pero no está viva. Y en esos momentos Jesús me abrió realmente los ojos, me abrió el entendimiento, y al día siguiente venían a mí todos los recuerdos que les estoy diciendo desde mis primeros años, en todas las cosas que había participado en la nueva era, en Reiki, en música de la nueva era. Luego también me hizo recordar que yo también había practicado pilates, que aparentemente era algo muy sencillo, porque lo practican en gimnasios y son ejercicios de relajamiento que cualquier persona puede decir yo lo puedo hacer, porque no implican nada de esfuerzo. Y caigo en cuenta que para esas fechas yo había estado viendo por YouTube acerca de pilates. Y ahí es donde comienzo a sentirme mal. Y es que después me dicen que tengo esta enfermedad. Y, y, y comienzo prácticamente a desconectarme totalmente. Y en esos momentos Jesús es como que si liberara mi mente y me hiciera entender y comprender todo lo que había pasado acerca de cómo estos lazos, cadenas y ataduras a lo largo de mi vida en estos años, a través de las distintas prácticas que yo había aceptado, que prácticamente yo le había abierto la puerta al enemigo en todas estas prácticas, por más de que yo me había arrepentido, por más de que yo lo había confesado, no había caído en cuenta de que esos lazos no estaban rotos. Entonces, luego digo, no, esto no, he caído en esto. Entonces,
hablo con el padre Jeremy y le digo que caigo en cuenta de que prácticamente ese retiro liberó mi mente y me dio a entender de que era precisamente esos lazos, cadenas y ataduras que tenía a lo largo de tantos años de practicar y participar en prácticas de ocultismo, en prácticas de nueva era, pilates, yoga y todo esto habían generado como lazos en mí que no permitían mi sanación, que no permitían recibir la gracia de Jesús. Entonces le digo al padre Jeremy y él me dice que haga una confesión muy seria al respecto y que confiese todo lo que había hecho a lo largo de toda mi vida y que luego vamos a hacer una oración de liberación. Y le dije, está bien, me fui y confesé todo. En esos momentos, cuando termino de confesarme, es como que vinieron recuerdos a mi mente de todo lo que había permanecido oculto para mí misma porque no lo recordaba. Y caigo ahí en darme cuenta de cómo todo esto estaba pasando, cómo la nueva era me estaba destruyendo y me daba cuenta de que está destruyendo a tantos. Porque uno puede agarrar y simplemente podría desconfiar de libros, podría desconfiar de prácticas y las encuentra en cualquier lugar, pero como en mi caso, que luego las encuentro en iglesias, que luego encuentras a terapeutas en parroquias, que luego puedes practicar yoga, puedes practicar pilates en un gimnasio, o de repente como yo vas a un quiropráctico y te dicen que practiques yoga, o te vas a un fisioterapeuta y te manda pilates. Yo sé que esto está oculto. Ninguno de los profesionales, ni los terapeutas, ni ninguno de ellos tienen idea de lo que realmente están haciendo, porque no se da a conocer. Los mismos párrocos, los mismos padres de estas iglesias que permiten, dejándose llevar porque de repente los terapeutas pueden venir por enfermeras, pueden venir por tantas prácticas eh, que están dentro de la iglesia y que aparentemente son inofensivas porque un masaje en los pies o un simple ejercicio de estiramiento no puede hacerte nada. Pero yo les digo en el nombre de Jesús que sí, tiene poder para destruirte, tiene el poder para bloquear todo tu entendimiento y todo tu discernimiento y engañarte por una pseudo sanación que en realidad lo único que hace es matar toda tu sensibilidad y toda tu vida en realidad. Porque luego eres como un zombie, un muerto andante, ríes todo, pero no viene de corazón. Y eso me pasó a mí. Y ahora veo con tristeza que como el ocultismo, como todo la nueva era está ganando terreno en todos lados. Les llamo al discernimiento, amados hermanos, para que nos podamos dar cuenta e investigar. De repente si nos han recomendado algo que no es común, que no forma parte de la medicina normal, convencional, sino las llamadas terapias alternativas, terapias complementarias, que puedes usar pociones, que puedes usar aceites, eh, masajes. No les digo que todo eso sea parte de la nueva era, pero sí les digo que se informen. Consúltenlo. Pilates y la nueva era, yoga y la nueva era, acupuntura y la nueva era, medicina china. Y pueden investigar cualquier cosa y se van a dar cuenta que incluso hasta en la música está. Y cómo sutilmente nos engaña y basta con que nosotros le hablamos una puerta, se encarga, como en mi caso, de llevarte poco a poco por ese camino. Y aparentemente coges una madeja y poco a poco te va enroscando y luego tu entendimiento ya se nubla simplemente y simplemente te dejas llevar por las sensaciones que te da o por las que te quita en realidad, porque luego prácticamente te las quita. Y eso es así, amados hermanos. Luego de darme cuenta, a raíz de esta confesión, luego le digo al padre Jeremy que pudiera hacer la oración de liberación por mí, y en mi caso fue una oración muy fuerte, sentía como si fuera prácticamente eh, una batalla muy fuerte. Mientras que el padre Jeremy oraba desde España por mí a través del teléfono, yo estaba aquí de rodillas delante de Jesús Eucaristía.
y sentía que era tan fuerte que me tumbaba. Prácticamente terminaba en el piso. Sentía que era una liberación como si fuera un exorcismo y en realidad me doy cuenta que es así. Y eso va poco a poco porque han sido lazos, cadenas, en mi caso y ataduras por generaciones. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Viene por generaciones, por culturas, por muchas cosas. Y esto es lo que pasa, amados hermanos. En el nombre de Jesús les exhorto a que tomen conciencia y que esta vez, cuando vayan a decirles referente a alguna terapia, referente a algo alternativo, algo nuevo, que tomen conciencia y se informen primero, que vean a qué pertenece realmente y si es que es bueno para ustedes, para que puedan actuar sabiamente. Pidan el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Es esto lo mejor para mí? Si necesito un terapeuta, necesito un médico, ¿es esto lo mejor para mí? Envíame, Señor Jesús, el médico, el terapeuta que necesito, de manera que no caigan en estas trampas del enemigo. Luego de esto, luego de la sanación y la liberación, la oración que hicimos con el Padre Jeremy, en realidad mi entendimiento se clarificó totalmente. Ahora sí pude comprender todas las charlas. Venía a mí todos los recuerdos, cada uno de los recuerdos de las cosas que hice. Y no solo eso, porque en realidad eh, pasó nuevamente que intenté hacer este testimonio y una persona que vive conmigo, pone música a todo volumen, música clásica. Y yo digo, intentaba hacer este video primero y obviamente no podía por el gran volumen de la música, pero luego me di cuenta de cuánto me incomodaba y cómo mi espíritu en esos momentos lo rechazaba y aparentemente era música clásica. Luego estuve viendo y me di cuenta que hasta la música clásica pertenece a la nueva era. Y esto me dio más pie para investigar hasta lo mínimo que puedo escuchar, porque en esos momentos sentí toda la molestia, sentí como mi espíritu rechazaba totalmente las vibraciones de esa música. Y dije, el Espíritu Santo me está diciendo que este no es el camino. Y hay que investigar porque está oculto. Por eso se llama ocultismo, porque no es algo que todos sepamos y es algo que muchos dan por cierto. Sin embargo, no conocemos las verdaderas patrañas que utiliza el enemigo. Y actualmente, como les digo, tener mucho cuidado y mucho discernimiento, porque no porque yo vea un libro de repente en unos estantes parroquiales o porque yo pueda ver que me ofrecen distintas terapias dentro de una iglesia, esto quiere decir que todo sea bueno para mí. Usemos mucho discernimiento e investiguemos antes, porque también está metido mucho dentro de las iglesias. Está metido en muchos lugares donde menos pensamos y podríamos pensar de que estamos seguros, pero les aseguro en el nombre de Jesús que el enemigo se está valiendo de muchos, para que muchos sacerdotes que no tienen idea de lo que están permitiendo en su parroquia, pero esto también es para advertirles en el nombre de Jesús, que tomen conciencia y que disciernan en el Espíritu Santo qué es lo que pueden ofrecer en sus parroquias, qué es lo que pueden recomendar a sus feligreses y qué no. Porque si vamos a buscar sanación a una misa de sanación, porque si vamos a buscar sanación a un centro y usamos terapias alternativas, lo único que vamos a usar es bloquear la sanación y la gracia de Jesús en nuestras vidas. Y vamos a seguir dependiendo de las terapias, pero no vamos a tener ese milagro, esa gracia de Jesús de sanarnos. Y les digo en el nombre de Jesús, de que tengamos bien abiertos los ojos, que estemos despiertos ante todas estas argucias, para que podamos discernirlo en el Espíritu y podamos preguntarle a Dios Padre si es lo mejor para nosotros. Así, amados hermanos, ahora Jesús me muestra
Cada cosa, cada recuerdo ha vuelto el discernimiento en mí gracias al Espíritu Santo. Y gloria a Jesús, porque sé que ahora la enfermedad que tengo, ya daré testimonio de que Jesús va a actuar, porque ya no tiene ningún bloqueo y su gracia puede actuar completamente en mí, porque ya esas cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Renunciando a todo ocultismo, nueva era, terapias alternativas, la verdadera gracia, la verdadera sanación de Jesús a través de su Espíritu Santo puede llegar a todos y cada uno de nosotros, amados hermanos. Les doy gracias en el nombre de Jesús y les advierto nuevamente en el nombre de Jesús, mucho cuidado con todas estas terapias, con todas estas músicas que actualmente se escuchan de relajación, que te ponen en los gimnasios, en yoga, en pilates, porque todo esto te envuelve y son engaños y trampas del enemigo para que los hijos de Dios caigamos en ello. Muchas gracias, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Espero haberles podido ayudar un poco a poder discernir y a abrir los ojos, a darse cuenta de todas estas trampas. Jesús mediante voy a completar mi testimonio con lo que Jesús permita nuevamente en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, por esta liberación, por la sanación que sé que en tu nombre recibiré. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias, Mamita María, por cubrirnos y protegernos.